Modelando la CIA, P-38M Lightning, la reina del Caribe. El único caza norteamericano en servir durante toda la Segunda Guerra Mundial fue el Lockheed P-38 Lightning. Era un diseño extravagante para su época. El avión fue concebido en 1937, en el momento en que Messerschmitt estaba trabajando en el Bf-110 Storer, Holanda con su G-23 Fluchur y los franceses estaban preparando el Poté-63 y un Henriot muy bonito. En fin, el caza bimotor estaba de moda, y la moda en aviación es tan exigente como la moda en zapatos femeninos. Todas deben de tener el último modelo. Así, el USAC lanzó una petición por un cazabimotor de alta cota, de largo alcance, rápido y poderosamente armado, destinado a interceptar a los lentos bombarderos y poderlos destruir eficientemente. Diseñado por Lockheed, cuando esta compañía era poco más que un taller aeronáutico, del que solo había salido un avión exitoso, el Electra, que salvó a la compañía, por cierto, pero la situación aún seguía siendo precaria. Si ganaban este proyecto, lograría consolidarse. Se suspendió el trabajo en todo lo demás y el equipo de diseño se concentró en el proyecto. El reto era enorme, las soluciones radicales. Había un problema en particular, los turbopropulsores, demasiado calientes y pesados para colocarlos sin comprometer el fuselaje o los encastramientos en el ala. Se probaron muchas versiones y finalmente la solución fue colocarla en dos soportes fuselajes unidos por el timón, quedando el piloto en una cabina tipo huevo, que permitiría concentrar el armamento en la nariz. Para casi todo piloto moderno es difícil imaginar lo que suponía en el pasado tener las armas en las alas, donde su zona letal se reducía a la llamada zona de convergencia, donde los haces de las armas se reunían, mientras que con las armas en la nariz la zona letal abarca desde el aparato hasta el rango máximo de las armas. El P-38 se usó ampliamente tanto en Europa como en el Pacífico, aunque costó trabajo entender cuál era su empleo y su uso correcto, a tal grado que los primeros P-38 que operaron en el Mediterráneo sufrieron grandes bajas ante los cazas monomotores alemanes, a tal punto que fue necesario hacerlos escoltar por los P-40 que apenas si podían seguirlos. Después se aprendió que un P-38 era más veloz y es más ágil que otros aviones, así que podía determinar en qué momentos combatir y cuándo. En el Pacífico se volvió la montura favorita de los ases, que podían establecer sus reglas en el combate sobre el cero. Si las cosas se ponían mal, daban marcha a toda potencia y se escapaban. Ellos elegían cuándo y cómo pelear. Después de la guerra, el P-38 duró poco en la USAF, pero fue suministrado a otros países. Francia al fin recibió algunos F-5. Italia P-38JLs para equipar su famoso cuarto Stormo. China nacionalista heredó algunos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Extremo Oriente. Honduras recibió unos pocos, pero sin duda los más usuales usuarios de este aparato, en particular del P-38M, fue la CIA, que empleó algunos en sus guerras privadas en América Central y el Caribe, sin insignias ni códigos. Pintados en negro, sirvieron como verdaderas monturas del apocalipsis en los pobres países sobre los que voló: Guatemala, Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana. Entraron en la etapa más sangrienta de su historia. Cualquier enemigo de la compañía era acusado de comunista y desaparecido sin piedad. En cuanto a los verdaderos comunistas, estaban en Moscú y ni siquiera asomaron sus narices en la zona hasta la crisis de los misiles de Cuba. Modelismo. El P-38M fue fabricado por Rebel en los 70s, pero es uno de los moldes perdidos. Desapareció en algún momento de los 80s y jamás se le volvió a reeditar. Incluso su última edición, que iba a ser en México, no se produjo. Para el modelo utilicé el P-38F de Airfix. Este es el más común modelo del P-38. Es un modelo clásico de Airfix de finales de los 70s. Reemplazó en producción al P-38, pero es mucho más detallado que su antecesor. También incluye muchas piezas, aunque no tantas como las de Rebel. El exterior es resaltado y con los famosos remaches de tomate de Airfix.
diseñados para ser cubiertos con la espesa pintura mineral de la época. El interior está decente, pero nada más. Los trenes son robustos, la decoración es para un avión que peleó en Guadalcanal. Galería. Agencia de Inteligencia Central, CIA. La Reina del Caribe, P-38M. La historia de las guerras en Centroamérica a mediados del siglo XX, llamadas colectivamente Banana Wars, aún debe describirse. De recientes documentos liberados por la CIA, se sabe que se formó una unidad aérea posiblemente del tamaño de una pequeña fuerza aérea, que respaldaba militarmente los movimientos de la CIA en la región, apoyando rebeldes o invasiones según fuera necesario, cambiando de insignias y de bases. Derrocaron al gobierno de Guatemala, amenazaron a la República Dominicana e intentaron derribar a la Cuba de Castro. Se sabe que tenían P-51, P-47, Ds y Ns, A-26 y un solitario P-38M. Se cree que en un momento u otro este aparato portó insignias guatemaltecas, nicaragüenses, cubanas y posiblemente hondureñas. Me enteré de este aparato, perteneciente a la Legión Caribe, por un libro escrito por un veterano de la CIA en la región, con ese preciso título, Legión Caribe, en donde se explicaba muy bien qué había pasado con las formaciones aéreas de la CIA en la región. Creo que venían algunas fotos en las cuales me basé para pintar el modelo, pero por desgracia el libro está en mi casa que fue invadida por narcos, así que no lo tengo. Porque recuerdo que en ese libro, o en otro, no recuerdo bien, venía una foto con los falsos códigos pintados a brocha del P-38M. En fin, si encuentran ese libro de la Legión Caribe, cómprenlo. Para todo modelista es una joya porque tiene aviones muy raros y especiales.